6 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidas las personas que hasta ahora nos acompañan a Despierta RD. Nosotros felices de una vez más abrir los ojos y estar con ustedes para servirles la mesa informativa el día de hoy. Señores, hoy es martes 13. Vamos a colocarle toda la energía positiva para que sea un día muy productivo, lleno de momentos de mucha alegría, que sea el Señor el que guíe cada uno de nuestros pasos. Gracias, como dije al principio, por hacernos su referencia informativa y abrir las puertas de Telecentro, Canal 13. También estamos en vivo a través de Telemicro Internacional y posterior, a las 8 de la mañana, estaremos ya en el canal de YouTube. Loreni Solano, Julio Vargas, buenos días. Buenos días, Elianta, buenos días, Julio. Buenos días a toda la población que nos sintoniza a esta hora. Gracias por estar aquí, a Dios Todopoderoso que nos permite llegar hacia ustedes y a ustedes por ser una comunidad televidente tan fiel. Muchas gracias y hoy con muchas informaciones. No crean que Loreni está a modo Julio, es que está difónica. O sea, es la misma energía, lo que pasa es que su voz está un poquito baja. Ahora yo le voy a preguntar algo. Buenos días, Julio. Fue un lunes fuerte. Luego de darle los buenos días a Loreni y darle los buenos días a usted. Gracias. Y al Julio. público también. Modo Yo le voy a Julio. preguntar precisamente cuál es el modo Julio. Así, mire, Loreni empieza, buenos días, República Dominicana, y usted empieza, Hola. buenos días, Loreni, buenos días, Elianta. Estamos todos muy felices. Ese es modo Julio, así con sobriedad. Mira. La energía es diferente. Muy felices. Estamos felices. Así Estamos es, felices. Pero solamente quiero dejar Así. públicamente Así. constancia de que te queremos muchísimo de esa manera. Y de que yo soy felices. un hombre muy feliz. Y que él es un hombre muy Muy feliz. así. Se le nota, muy compañero. feliz. Miren, vamos a A los lo que temas de vinimos. importancia, que hoy es martes, que siempre promete. que son hombres jóvenes, ricos y buen mozo, y no hay problema, ¿verdad? Popi. Mira cómo le saco Por la eso es que a mí sonrisa. no se me nota, porque no soy nada de eso. Buen mozo no soy, rico no soy. No, Y joven ya se me va a acabar pronto. Dios mío, pero ¿y cómo que la gente puede ser tan pesimista? Señores, miren, hay muchas informaciones. Empezando con que primero hoy se declaró Día de Duelo Nacional. El presidente Luis Abinader declara mediante un decreto duelo nacional por la muerte de Ibelice Prats de Pérez, una educadora, miembro fundadora del PRM Y del ADP también. y del ADP, y la verdad es que hace una semana que finalizó y empezó con situaciones un poco tristes. Sí. La muerte del periodista José Torres, que vimos la cantidad de gente que estuvo ayer en su velatorio, y la misma situación de la funeraria en la donde se velaban los restos de la profesora Ibelice Prats de Pérez. Para toda la familia PRMista, nuestras condolencias. La muerte de cualquier persona, y sobre todo cuando son seres queridos, siempre nos afectan, y esto va a ondear a medida hasta la bandera, entre otras de los protocolos que se estilan en un día como hoy. Pero también en un día como hoy, señores, el Partido de la Liberación Dominicana le responde al presidente Abinader el discurso de la semana pasada. Yo creo que todo el ambiente del día de hoy va a estar rondando esta reunión que va a ser a las 11 de la mañana. Así es. Sí. Entiendo. El equipo técnico del presidente, del presidente Medina, del expresidente de la República, y de la comisión que está conformando este Congreso, que se reúne para, como ellos decían, hacer una introspección de los errores cometidos y de revisar todo lo que tienen que cambiar, que mejorar. Se reúne hoy y va a dar explicaciones técnicas de detalles que se dieron en ese discurso del presidente Abinader la semana pasada, que a la población la dejó tranquila, pero al PLD fue el que al PLD y a la Cámara de Cuentas le vació toda la responsabilidad. Claro, básicamente eso fue lo que hicieron, endilgarle toda la responsabilidad de los males que tenía el país. Así es, Roberto Rodríguez Marchena, ex vocero de gobierno de la gestión del presidente Medina, lo informó de que el equipo técnico estará desde el Hotel Embajador desarrollando una rueda de prensa que me imagino que va a estar muy activa, sobre todo porque ellos quieren ir a presentar elementos técnicos de planteamientos o razonamientos que ha dado el partido de gobierno ahora actualmente, de que el país está quebrado, Entonces, si en un país quebrado se restringe todo y no se mueve la economía, todo el mundo se va a quedar estancado. Recuerden que el dinero, si circula, todo el mundo se dinamiza. Tú puedes tener 100 pesos aquí hoy, y si yo le debo a Julio 100 pesos, se los pago y ya
yo pagué mi deuda y Julio tiene dinero. Pero si Julio tiene que comprar algo Elianta, con esos 100 pesos se lo paga. Y ya los tres hemos pasado por los mismos 100 pesos y se movió en 3 áreas. Eso mismo pasa con la economía. Si usted deja de gastar porque está fuera de la economía o está en baja, puede ser que lo que se haga sea estancar. Entonces, vamos a ver qué dicen el día de hoy, que también se reúne el comité político del propio Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles serán esas declaraciones? Que desde ayer que tuvimos al exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, daba detalles de que no era cierto que el país que recibió el PRM fue un país quebrado, sobre todo porque contradecía lo de la emisión del primer mes de 3.800 millones en bonos soberanos. Y yo les decía de que los bonos soberanos no es más que un crédito que te dan dependiendo el nivel de pago, de buena imagen que tú tengas, y que mientras más arriesgado es el crédito, más altos son los intereses. Por aquello de que nadie le presta el mala paga. Exacto. Entonces, es parte de lo que teje el PLD y que hoy vamos a ver qué es lo que van a decir. No, y que dijeron que ayer adelantaba precisamente el exministro de Economía que van a hablar punto por punto y con indicadores internacionales van a tratar de desmontar. Él no utilizaba la palabra trataba, pero es justamente lo que van a tratar de fundamentar cada uno de los alegatos que dijo Luis Abinader en su discurso de la semana pasada, donde acusaba al Partido de la Liberación Dominicana de todos los males que tenía el país, sobre todo hablaba del tema de la corrupción y la impunidad, y el conseguir un país quebrado toca lo que es la médula espinal de lo que activa y desarrolla a la República Dominicana. Creo que ayer las tendencias fueron otras, hoy a través de las redes sociales seguramente vamos a tener reacciones y vamos a estarle dando seguimiento al punto. Miren, a mí me sorprendieron unas declaraciones que hizo Seara Hatton el día de ayer, o no recuerdo si fue antes de ayer o ayer, que decía que el crecimiento que había sostenido la República Dominicana no se le podía atribuir al Partido de la Liberación Dominicana, el crecimiento económico que había tenido, porque incluso él decía que el país viene presentando crecimiento desde hace 50 años cuando el gobierno o el PLD no pensaba siquiera ser gobierno. Yo creo que esas declaraciones fueron desacertadas por el hecho de que reconocer las cualidades, las aptitudes, los logros de tu rival a ti te hacen grande. Porque desconocer una verdad nos hará esclavos de una mentira. Y no podemos negar que algo, por lo menos como mínimamente, algo tuvieron que ver las políticas económicas del Partido de la Liberación Dominicana cuando fueron gobierno para influir en el crecimiento. Una sola cosa, compañero. Si la economía viene creciendo desde hace 50 años, un mal gobierno la destruye. Exactamente. O sea, solamente el crédito de mantenerla en aumento, ya eso es un punto a favor. Entonces, o sea, es importante delimitar una cosa con otra, porque no podemos es el llamado. Pescar en río revuelto y tampoco podemos hacer leña del árbol caído. ¿Verdad? Tú no puedes decir, no se puede decir que todos los males que tiene la República Dominicana tienen que ver con el PLD. El PLD tuvo problemas serios por temas de corrupción, por temas de ilícito, por temas de permisividad. Pero no se puede decir que todos los males que acarrea la República Dominicana claro que no, ni desconocer tampoco las luces, aún viendo sus sombras, tampoco podemos desconocer las luces que tiene o que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana cuando fue gobierno. Por eso digo que reconocer las aptitudes, las cualidades y las victorias de tu rival, a ti como propio personaje te hacen grande, porque no podemos partir del hecho de que, miren, no podemos querer vender como gobierno, como partido, no podemos querer vendernos como salvadores de una situación totalmente irreparable, irreversible y mala, porque entonces cuando se nos pase factura, que se vea la realidad de lo que pasó, vamos a quedar como mínimos como mentirosos. Entonces el PRM no puede darse el lujo de eso, de querer deshacer lo que se hizo bien, porque tiene que reconocerlo, que en algunos aspectos el PLD trabajó bien, incluso cuando fue gobierno, incluso en uno de los aspectos que mejor les fue precisamente en el de la macroeconomía,
porque tenía grandes mentes ahí que hicieron un muy buen trabajo, y eso el PRM y el gobierno en este momento no puede desconocerlo. Además de que tiene que estar enfrentándose a todas estas microsituaciones, tú le llamabas incendios, conatos de incendios, Claro. que tienen que apagar semanalmente. Entonces, Diario. Exacto, diario. Entonces, endilgarse el mote, ¿no? La situación de que entonces querer acabar con un partido, con una obra de gobierno, sin reconocer lo que hizo Ben, no le conviene al Partido Revolucionario Moderno ni al gobierno actual, porque lo que va a hacer es que va a crear más ruido, y es lo que menos necesita el Bueno, pero gobierno además en este momento. es parte de las consecuencias, las declaraciones del día de hoy, de unas declaraciones o de un pronunciamiento la semana pasada de ataque. No se va a cumplir la tregua de los 100 días. No, exacto. Ya hoy, con unas declaraciones donde va a salir el Partido de la Liberación Dominicana a responder, significa que va a dar un ¿Y paso a al frente. quién le conviene que se cumpla esa tregua de los 100 días? Es al gobierno. Claro, totalmente. Entonces, ellos mismos están afilando cuchillos para su garganta, porque sí. ¿quién fue que provocó esta reacción del Partido de la Liberación Dominicana? Fue el propio Abinader, con su participación del viernes ante el pueblo dominicano. Bueno, realmente, si me preguntas a mí, mi opinión es el equipo de Luis Abinader que hizo que él presentara las propuestas dentro del presupuesto del 2021. Creo eso. Trajo como consecuencia inevitable, necesaria, porque no había otra manera. Ahora, hay que analizar quizá el discurso del tema de la corrupción, que no tiene nada que ver con el tema del presupuesto, pero él tenía que pronunciarse. Quizás algunos de los puntos no fueron realmente prudentes, es la palabra, prudentes, porque está trayendo como consecuencia esto, el pronunciamiento del día de hoy del Partido de la Liberación Dominicana, y una ruptura de la tregua de los 100 días, porque a pesar que ellos quieran disimularlo, al salir y dar unas declaraciones y tener que fundamentar y responder a Luis Abinader, definitivamente se está hablando de que la tregua se ha roto. Claro El día sí. de hoy se ha roto. Además ha tenido que ocurrir otro tipo de cosas, como que tenemos a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental diciendo, señores, no renuncie al presidente de la Cámara de Cuentas. Pero perdóname, que yo ahí es que no entiendo. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo de Lianta, porque el presidente Abinader en su campaña tenía un discurso que sus funcionarios no están llevando a cabo. Entonces, si la cabeza dice una cosa y sus ramas están haciendo otra, le están haciendo daño a la cabeza. Exacto. Entonces, en una de las entrevistas que dio en campaña, él decía, no más impuestos, no más tal cosa, entonces también hay que verlo desde esa perspectiva. Y yo no sé si en esas mesas o consejos de gobierno, cuando se tocó el tema del presupuesto, porque por ley también les toca reunirse y discutirlo, consensuarlo, ¿cómo le meten en la cabeza eso a Luis Abinader? Señores, en un estado de emergencia, en una situación de crisis mundial, en un año tan conflictivo, meterle a la sociedad para el año siguiente eso. A eso añádele que el discurso de la semana pasada decía que ya la Cámara de Cuentas debió haber renunciado. Y viene Milagros Ortiz Bosch, viene y renuncia el director de forma inmediata. No. Él anuncia para el jueves. La renuncia para esta semana. Bueno, pero lo y dice. ahí ahora yo tengo una duda de que si su anuncio era consensuado también. Porque ¿por qué él no presentó su renuncia? ¿Por qué esperar el jueves? Bueno, pero es que él salió prácticamente de forma Yo inmediata. hacía esa misma pregunta la hacía yo el día No, después. lo que pasa es que yo te estoy diciendo, ahora él ya paró óyeme, cuando la directora de ética le manda la comunicación de que no renuncie, porque retrasaría los procesos de presentaciones de patrimonio jurada, pues paro de hacer mi carta de renuncia. En ese momento yo la estaba redactando. Pero él la paró. Sí, eso es lo que dice. Dos cosas. Que él está sopesándolo. Pero Claro. ¿cómo va a ser que después de ese balde de agua, Exactamente. A eso Dos de voy. ese boche público? Dos O cosas. sea, el presidente dice que debe renunciar a la Cámara. El presidente de la Dice, no, Cámara pide que renuncie. Inmediatamente hay una reacción, dice, bueno, si yo estoy entorpeciendo, me retiro. Sale la directora de ética y dice, no, por favor, no se retire. Y él dice, bueno, yo lo estoy pensando. Entonces, Mira, ¿quién está hablando vacuencias? Exacto. ¿Quién es el que está fallando? ¿Quién es el que no sabe cómo gobernar? ¿Quién es el que no sabe cómo dirigir las situaciones del gobierno? Compañero, ¿Qué mensaje nos da él? ¿Quién está mandando? ¿Quién está mandando? ¿Quién está Por eso mandando? yo les decía a ustedes en días anteriores, y era una de las precisiones que quería hacer, que Luis Abinader como presidente, por más que consensuara, por más que consultara, al final quien tenía que tomar las decisiones era él. Y cuando él tome una decisión como presidente, que se tiene que respetar y él tiene que hacer ver eso.
porque el presidente de la República es Luis Abinader. Oye, yo preguntaba en estos días en redes sociales, ¿quién es el presidente? Precisamente por eso, por la ambivalencia que ha presentado el gobierno desde su cabeza hasta sus funcionarios más pequeños, porque no es posible que en un país que tenga un presidente que no tiene ni siquiera los 100 días y que haya tenido que recular, porque esa es la palabra, recular en varias ocasiones por las decisiones que ha tomado, por el que estar consultando, por estar preguntando a sectores que lo ponen a decir una cosa para después ellos mismos salir a decir otra. Eso no es posible, de por Dios. Miren esto, el titular de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, aseguró que ayer que se encuentra en periodo de reflexión y no ofrecerá por el momento declaraciones sobre las acusaciones del presidente Abinader, que es la cabeza, porque Milagro es una funcionaria del gobierno, de que fue cómplice de un sistema de impunidad del pasado gobierno. El funcionario agregó que se encuentra analizando la carta que le envió la directora de ética, Milagros Ortiz Bosch, para tomar una decisión respecto al anuncio de que él mismo hizo de que estaba redactando su renuncia. O sea, él hizo un anuncio la semana pasada, el mismo día, que iba a redactar su renuncia. Al parecer, para el jueves. Al parecer, el pasado mañana. la renuncia puede ser una carta extensa, no sé, tal vez la está redactando todos los días, un pedacito, no sé. Tal vez la está consensuando No, también. pero lo digo en buen ánimo, porque realmente esto no se ve bien. Esto no le queda bien, a la directora de ética no le queda bien. El presidente pide la renuncia de una persona y uno de sus funcionarios le dice no renuncie. El único mensaje que da esto es que lo único que no está bien haciendo el presidente de la República Dominicana es ser presidente. Sí, no sé si es que Tan se está sencillo dejando como de eso. llevar. Porque si yo como presidente de la República Dominicana, primero se me va a cuestionar, y no estoy hablando de dictadura ni nada por el estilo, ni de una autocracia ni nada por el estilo. Estamos hablando dentro del sistema de gobierno que tenemos, que es el democrático. Pero si yo como presidente tomo una decisión amparado en todas las facultades que a mí me da la posición de presidente, y son mis propios funcionarios los que salen a desdecirme al día siguiente, ¿qué se puede esperar de un gobierno que se maneje de esa forma? Porque siempre hemos dicho y hemos abogado aquí desde el principio, desde que Luis Abinader asumió la presidencia del país con todas las decisiones que ha tomado, siempre hemos abogado aquí porque el Partido Revolucionario Moderno se ciña, ¿no? se adecúe a las líneas que presenta por lo menos de manera pública el presidente, porque yo no te voy a decir qué es lo que pasa, porque siempre ha pasado en ese partido, que se estén matando dentro del partido, pero eso no se puede extrapolar al gobierno. Eso no puede verse como un reflejo directo de la actitud de los PRMistas en el mandato del gobierno, porque tenemos esta ambivalencia que no sabemos primero quién nos está gobernando. Segundo, hay no sé cuántos presidentes, porque en este momento, con esta decisión, con esta acción que hace Milagros Ortiz Bosch, me pregunto yo cuál de los dos es el presidente, si Luis Abinader o Milagros Ortiz Bosch. Lo he dicho en varias ocasiones de la propia primera dama, que da declaraciones públicas, que toma decisiones y que hace comentarios que cualquiera creería que la presidenta es ella, y que se ha llegado a preguntar incluso en muchísimos momentos de manera pública quién es el presidente de este país, porque al parecer el único que no es presidente de este país, para mí, es Luis Abinader, tan sencillo como eso. Bueno, lo cierto es que es grave. Si la posición, por ejemplo, de la solicitud de la renuncia de la Cámara de Cuentas de Luis Abinader, la tomó él, y sale Milagro Ortiz Bosch ahora a decir que no renuncie, es grave. Y si él está acatando el lineamiento por parte de algún equipo técnico que le hizo esta sugerencia y sale Milagro Ortiz Bosch a decirlo, también es grave, en cualquiera de los casos. No conviene en un país donde necesita además en este momento equilibrio, consenso y además coherencia. No hay nada que afecte más la figura de un presidente, de un líder, de un gerente, de una cabeza de equipo, que la falta de decisión. No hay nada que le haga más daño a la imagen de Yo creo que este tipo de cosas, en todo caso, si hubo algún error, no debieron permitir que saliera a la luz pública. O sea, si hay algún error por parte del presidente estratégicamente, este tipo de cosas se hacen a nivel interno. No lo están cuidando, al presidente no lo están cuidando. Es lo que estoy diciendo. No lo están cuidando. Bueno, los otros temas que hay en la palestra también vinculados a él, son muchos elementos que lamentablemente se ven opacados, los buenos puntos, como la visita de la niña que fue presidente por un día. Hay muchas cosas, porque yo decía, no lo están dejando gobernar, o sea, se está concentrando más en tapar fuegos. Y precisamente que se miren, yo siempre, bueno, yo he hecho esta recomendación en varias ocasiones al PRM y al partido y al presidente Luis Abinader, que se miren en el espejo del Partido de la Liberación Dominicana. Mira lo que decía Danilo el domingo, dejamos de resolver problemas inmediatos
que se prolongaron, entonces pequeños problemas inmediatos que se prolongaron y se convirtieron en problemas grandes. Eso es lo que tiene que ver el Partido Revolucionario Moderno y eso es lo que tiene que ver Luis Abinader con todas estas situaciones que le han pasado, señores, a menos de 60 días, a menos de 60 días de gobierno. Si este es el panorama que se nos está pintando para los próximos 4 años, Abinader no va a tener oportunidad de gobernar, no va a poder tomar ninguna decisión a largo plazo o por lo menos hacer frente a los grandes problemas que tiene el país y que va a tener en un futuro, porque sabemos cómo viene la economía con la situación de la pandemia, por estar resolviendo situaciones internas del propio partido. Entonces, o no resolviendo, sino teniendo que responder por lo menos, porque eso es lo que se aspira, a que por lo menos responda el gobierno sobre estas situaciones de la propia ministra de la Juventud. Entonces, con esta situación, lo único que yo puedo ver es que a Luis Abinader no va a poder ser gobierno, no va a poder hacer un gobierno por lo menos decente en los próximos 4 años. Y eso entonces va a dar y ojalá al que no sea traste así, con una salida del poder. Apostamos a que no sea así, porque Bueno, al país apostamos a que no sea apostamos, porque al país no le conviene en medio de una crisis y una pandemia y una crisis económica que no ha empezado, señores. Exacto. No ha empezado, no nos conviene Exacto. que el gobierno se vaya a quebrar, para que también además haya crisis de gobernabilidad. Abinader No que es se lo que apriete los necesitamos. pantalones, eso es lo que él tiene que hacer, apretarse La los verdad es que pantalones. está fuerte. Y miren, toco un tema brevecito de ayer, hubo una reunión del director de Migración de República Dominicana, Enrique García, con el director, su homólogo de Haití, Joseph Ciancali, o como se pronuncia su apellido, porque están tratando de desarrollar acuerdos de la regulación de entrada de nacionales haitianos a República Dominicana. Yo tengo la curiosidad de que cómo va a ser el freno que se tiene previsto hacer, y hacemos desde ya la invitación al director de Migración, que lo tenemos pendiente para que venga por aquí, porque sí me gustaría saber cuál es la logística que se va a utilizar para frenar la migración de haitianos de forma irregular hacia la República Dominicana y sobre todo el comercio ilícito. Ustedes saben que anteriormente, porque ahora eso está frenado, pero en el mercado binacional existían muchísimas cosas de marcas, pero falsificadas. Correcto. Y ya desde ahí es un tema ilícito también, y cosas que no pagaban impuestos, entre otros. Lo que sí se puede decir es que iniciaron estas conversaciones y están tratando de ver qué se puede hacer. Sin embargo, la pregunta también la hago porque sale una información de que hay unos casi 10.000 soldados custodiando la frontera dominica-haitiana. Nosotros tenemos una situación seria en medio de esta pandemia porque hemos mencionado en varias ocasiones que no se sabe con exactitud el número de infectados de COVID-19 que pueda haber en Haití, por una razón lógica. En Haití puede que sean subregistros los que se den, pero al mismo tiempo hay situaciones que ellos no controlan, que no lo han hecho con el registro civil. No creo que para el COVID vaya a ser diferente. Entonces, hay un componente de unos 9.748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos que han estado desplegados a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití. Hay zonas donde ni siquiera necesitan mucho despliegue, que son la de Pedernales. En Pedernales, eso es como que tú cruces de la puerta del camerino a acá. Totalmente. Sí, ¿no? Y Frontera abierta. Recuerden incluso que todavía tenemos la situación de que no tienen el portón, que lo que Exacto. es una alambrada que está separando. Sí, pero además yo siempre he entendido ese portón como algo simbólico, Julio. Porque es que tú agarras, pasas por el lado del portón y ya pasaste a Haití. Sí. Es algo simbólico. Ahí hay un puesto de migración, el portón que ya no existe porque los estragos de la tormenta Laura se llevó el portón que era prácticamente un símbolo de lo que es la línea limítrofe. Las imágenes que ustedes están viendo allí fue precisamente de un operativo que se realizó en Dajabón, donde fueron detenidas 400 personas violando el toque de queda. Ajá. Y parte de lo que informaban es que la mayoría de las personas que estaban incumpliendo, 400 personas, no solamente en Dajabón, en varias provincias fronterizas, era el balance total. Pero parte de lo que estaba informando es que la mayoría de las personas que estaban siendo detenidas eran precisamente extranjeros que llegaban al país de forma obviamente irregular y además consumían alcohol. Yo no sé si esas declaraciones que acabamos de pasar las podemos escuchar,
para que vean un poco la problemática que se está viviendo paralelamente al tema del despliegue de estos 10.000 efectivos militares, porque entendemos que hay 8.672 miembros del Ejército, 153 soldados de la Armada, 83 de la Fuerza Aérea, 102 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, hablamos del CEFRON, y 18 del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, además de 120 especialistas de inteligencia del Estado Conjunto, decía el ministro de la Defensa. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Anoche vengo de Dajabón. Tuvimos que actuar ahí en Carbonera. Un vehículo en medio de la pista, con botella en la pista, oyendo música, abierto, violando el toque de queda, violando la distancia y sin máscara. Está bien que hay personas no toman la precaución de a veces solidarizarse con ellos en el tiempo y espacio que disfruten, pero que lo sepan hacer. Pero no pueden dejar de usar máscara. La distancia, por igualmente el toque de queda. Tuve que apresar varias personas, llevarme un vehículo que tenía música, un motor, en fin. Esa parte de las declaraciones del encargado de la policía que realizó este despliegue. Lo cierto es que la frontera está siendo asistida, está siendo reforzada la vigilancia en medio de estas reuniones que se están gestando para quizás llegar a acuerdos entre ambos países. Así es, y mira, la migración ilegal tiene varios factores que son importantes. Por ejemplo, el tema de la delincuencia. Si alguien viene de cometer un delito o si comete un delito aquí, tú no lo tienes registrado, es más difícil poder identificarlo para que pueda pagar a la justicia. La situación de enfermedades, que pueden ser una enfermedad o una plaga, que puedan venir por una situación irregular, entre otras muchas cosas, como el tema también de que usted para una casa prepara 100 sillas y si le entran 1000, usted no va a poder hacerlo. Y por eso es un tema de regular la entrada y salida de las personas, porque yo sí creo en el flujo, de que debemos tener tal vez acceso al flujo. Cuando tú quieres irte a Estados Unidos, a Europa, a cualquier parte, tú quieres tener acceso, pero se hace de forma regulada. Usted va y solicita el permiso y si se lo dan, usted entra. Eso mismo debe pasar aquí, para que también cuando nosotros vayamos, ellos saben que hay una persona que Loreni llegó y está registrada por ahí y que va a quedarse tanto tiempo. Entonces, es un tema de orden. Ese orden, para saber cuánta gente hay en la casa y qué tiene que hacer y qué va a hacer, ese orden es importante por muchos factores, sobre todo por el factor más relevante de estos tiempos, que es la seguridad de los ciudadanos. No, y peligroso en este momento de pandemia cuando están diciendo que en la línea fronteriza hay el subregistro de casos de COVID-19, personas que están entrando y saliendo, 400 personas detenidas que quizás, además, ¿dónde las colocaron? De verdad que es una situación compleja en medio de una pandemia. Momento de hacer una pausa, señor, ya venimos con más de Despierta RD.